Hola amigos, una vez que ya hemos aprendido los acordes que forman cada tonalidad, vamos a estudiar las combinaciones más importantes en las canciones populares. Pero antes quiero comentarle dos observaciones que debemos tener en cuenta. La primera es que cada nota o grado de una escala tiene su propio nombre. El grado 1 se le llama tónica, el grado 2 supertónica, el grado 3 mediante, el grado 4 subdominante, el grado 5 dominante, el grado 6 superdominante y el grado 7 sensible. En ocasiones escucharemos estos nombres con referencia a un determinado grado y debemos estar atentos para no perdernos. El segundo aspecto a tener en cuenta es saber que los acordes son un recurso armónico esencial para acompañar canciones. Eso significa que ellos por sí solos no estarían completos si no adicionamos una línea melódica. A fin de cuentas es la melodía, con sus combinaciones de notas y tiempo, la huella que identifica a una determinada obra. Los acordes solamente cumplen la función de acompañamiento. Entonces, cuando queramos tocar acordes en nuestro instrumento, debemos tener en cuenta que para que suene a canción hay que ponerle una línea melódica, ya sea con letra o sin ella. Eso le dará el contenido a la progresión de acordes que estamos tocando. Dicho esto, comenzamos por la combinación más sencilla y a su vez la más popular. Tanto en las tonalidades de mayores como en la tonalidad de menores, los acordes más utilizados son el primero, el cuarto y el quinto grado. O para entendernos mejor, el primer acorde, el cuarto y el quinto de la tonalidad que querramos tocar. Es decir, hablando ya con los nombres específicos que le habíamos puesto arriba, la tónica, la subdominante y la dominante. Así, por ejemplo, en la tonalidad de do mayor tocaríamos el do, el fa, 1, 2, 3, 4, sería fa, y la quinta que sería el sol. Do, fa, sol. En una canción que utiliza 3 acordes no siempre va a utilizar el mismo patrón. Es decir, la primera, la cuarta, la quinta. Cada autor se va a mover con estos acordes como mejor le convenga de acuerdo a la melodía que haya creado. Lo que sí es seguro que el primero y el último va a ser siempre la tónica. Para la tonalidad de re mayor sería re mayor, sol y la. Para la tonalidad de mi mayor tendríamos mi mayor, la y si mayor. Para el fa mayor sería fa, si bemol y do. La tonalidad de sol mayor sería sol, do y re. Para la tonalidad de la mayor pondríamos entonces la mayor, re y mi mayor. La, re y mi. Para la tonalidad de si mayor tocamos entonces si mayor, mi mayor y fa sostenido mayor. Ahora bien, si la tonalidad o la fundamental es menor, la primera y la cuarta también serán menores, pero la quinta, es decir, la dominante, permanece en mayor. Tal como vemos, es una combinación muy sencilla, pero al mismo tiempo es una de las más utilizadas en canciones a lo largo de la historia. Vamos a poner algunos ejemplos. La primera canción que vamos a repasar va a ser Cumpleaños Feliz. Es una canción muy fácil, pero es una de las que más se repite todos los días del año. Vamos a hacerlo en la tonalidad de do mayor.